Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos todos a Fútbol al Día. Estamos por cerrar el año 2025 y es momento de hablar de este tercer aniversario bajo la gestión de José Antonio El Tato Noriega, quien asume hace 3 años como presidente deportivo de los Rayados del Monterrey. Justamente estos 3 años que han traído, pues el común denominador, lo tenemos que decir, fracasos, malos resultados. Es no conseguir el objetivo de la apertura 2022 a la actualidad. Hablamos de un desfiladero de técnicos, corrieron a un histórico de la institución, el máximo ganador de títulos en la historia del Monterrey como Víctor Manuel Vucetich, con formas muy feas. Fue despedido después de una eliminación con Tigres y de ahí le siguió una serie de fracasos rotundos, sendos fracasos como el del Tan Ortiz, que no tenía las credenciales para haber llegado al Monterrey. Si acabas de correr a un entrenador histórico consagrado, no solamente en Rayados, en el fútbol mexicano. Del Tan Ortiz pasamos a De Michelis, otro cuate con algunas áreas de oportunidad a mejorar en el tema de la gestión del vestidor, rompió con jugadores adentro del vestuario y eso también provocó un incendio, un auténtico incendio que no vino a aplacar también del todo Domenech Torrent, con el que también se ha fracasado. Y bajo esta gestión del Tato Noriega, el común denominador es no ser campeón, no saber ganar ningún torneo de ningún color, sabor, tamaño o dimensión. ¿Y cómo lo califica usted y cómo lo clasifica también la gente? ¿Es aprobatorio o no es aprobatorio? Vamos a revisar también, justamente dentro de esta senda de actuaciones del señor Tato Noriega, los refuerzos también, los nombres que han traído bajo esta gestión: Sergio Canales, Oliver Torres, Lucas Ocampo, Sergio Ramos, Nelson de Osa, que ese sí fue un bombazo, Tecatito y Anthony Marshall. Y los que puedan venir llegando para este desfiladero de jugadores también, este carrusel. En las bajas destacadas bajo la gestión del Tato Noriega, pues todo lo que oliera a Duilio Davino pareciera, ¿no? Como que empezaron a querer limpiar la casa. Se fue Vucetich, se fue Funes Mori, que el señor justamente Vucetich quería y procuraba tener siempre en su equipo. También se fue Maxi Meza, el ídolo de Lucho Ibarra, se fue Esteban Andrada, se fue Celso Ortiz, se fue Jesús Gallardo, se fue Nelson de Osa vendido, no porque el técnico no lo quisiera, sino porque era complicado de mantener. Entonces, calificar la gestión del Tato Noriega, ¿es aprobatorio lo que ha hecho en estos 3 años de gestión o es completamente reprobado? Es lo que le pregunto aquí a la mesa de Fútbol al Día, encabezada por Víctor Manuel Hernández, Claudio El Diablo Núñez y Luis Fernando Lucho Ibarra. Víctor, quiero arrancar contigo. ¿Cómo podemos calificar estos 3 años de gestión del Tato? Simplemente con lo que vemos, así, en lo que se ha dejado, ¿cuál ha sido el resultado de su gestión? Pues malo. Si estamos viendo que son 7 torneos, 3 años para 7 torneos, en los cuales ninguno de sus técnicos ha culminado un proceso. Porque él llega cuando está Víctor y lo corre, no terminó el proceso. Y luego los otros que ya citaste, que él trajo, lo corre, no sé si lo van a correr a este que está recientemente, pero son 4 técnicos sin concluir un proceso en 7 torneos y no conseguir el título. Malo. Me parece que ha sido malo. Su gestión no es buena. Malo. Si quieres rescatarle un poco, alguien va a decir a su favor, regular. Pues tampoco, ¿eh? Me parece a mí que tampoco, porque sus jugadores, el único que ha sido, pero un acierto total, es el de Canales. Nada más. Y el desfile es largo, ¿eh? ¿No te parece que Oliver Torres es también un acierto? Todavía no lo puedes calificar en eso. Yo te voy a preguntar a ti, Diablo. Escuchamos a Víctor y es frío, contundente, malo la gestión. Pero sí le han dado el apoyo al Tato de tomar decisiones. Él ha traído jugadores bajo su decisión, no solamente con el consejo. Él ha tomado decisiones pensando en ser campeón y se ha quedado corto, Diablo. ¿Cómo lo calificas tú? Yo entiendo a Víctor que diga que es malo, o a mucha gente que incluso le va a Monterrey que diga que es malo. ¿Por qué? Porque no está el título, que tanto necesita y tanto invierte este equipo para ese título, ¿no? Para mí es regular porque los nombres que vimos de jugadores que han llegado, pues yo creo que a cualquier técnico de otro equipo le gustaría que le dieran este tipo de jugadores. Pues ahora es fácil, Víctor, decir
el único que ha andado bien es Canales. Claro, ahora es fácil porque ya los vimos a los demás, pero en su momento, cuando todos esos jugadores que nosotros vimos venían a Monterrey, ¿qué pensábamos? ¿Qué decíamos, por ejemplo? Qué buena contratación, cuando llegó Tecatito. Lucas Ocampo, no me digas que era una mala contratación, figura. Entonces ahora es fácil decir, no, pues el único que cumplió es Canales. Pues claro, porque ya sabemos cómo es la historia de estos jugadores. Pero no cualquier directivo te trae este tipo de jugadores, ¿no? Entonces va a tener que enfocarse muy bien el Tato en ver qué jugadores trae. A lo mejor ya no traer tanto nombre, traer jugadores quizás desconocidos que a lo mejor te pueden dar mucho más. Por eso que yo creo que su gestión ha sido regular. En que yo comparto lo de Víctor, en que puedo criticar un poco a Tato, a lo mejor no haber renovado a Víctor Vucetich por lo menos un torneo más, haberle dado esa oportunidad de un torneo o un año más. Perfecto, llegaste con tu proyecto, pero trajiste a alguien que yo creo que no era el perfil de Monterrey, como el Tano Ortiz. Y que tenía contrato, Podrías haber traído otro técnico. A Buse lo corren, no es que se le acabara el contrato. Bueno, no concluye. Bueno, terminó, no era la idea, pero no trajiste, y creo que al técnico idóneo quedó para tu proyecto, que era el Tano. Mira, y con todo respeto al Tano, que es un buen técnico, pero creo que para Monterrey no lo era en ese momento. Yo me acuerdo, ahorita para pasar también con Lucho, a escuchar tu opinión, Lucho, creo que se le ha festejado más al Tato. Haz de cuenta que los títulos pasaron a ser, como no los ganas, pasaron a ser los masterclasses del señor Tato Noriega, suspender a Nahuel tantos partidos por lo del láser, la gira de medios, empezar a ponderar, es que ganamos en los refuerzos, trajimos caballos con Sergio Ramos en la presentación, conseguimos que Ramos dijera que sí. Como en la ausencia de títulos, Lucho, se están empezando a validar otras cosas que antes, pues la afición del Monterrey no toleraba, Lucho. Yo no vi al presidente de Toluca tirar el penal, el último penal, y anotarlo contra Toluca, ni vi al presidente de Tigres no atajar el penal que Nahuel fue incapaz de atajar, o el que Correa fue incapaz de meter. Yo no vi a los presidentes de un lado a Culebro, de otro lado del señor de Toluca levantar el campeonato. El señor Tato Noriega le ha dado todo a los futbolistas, todo en bandeja de plata, y a los técnicos también. Que Vucetich se fue sin tirar a gol de local, todo atrás, todo tirado atrás el equipo en Tigres, ante su acérrimo rival. Se fue perdiendo un clásico. Y los técnicos que puso el señor Tato Noriega, si tú vas mata contra Tigres, tiene superioridad Tato Noriega. Digo, si van a medir todo eso igual, pues me parece que yo, al menos en ese sentido, entiendo totalmente al Tato. Las contrataciones son bien jugadas, no han dado el resultado del campeonato. Finalmente eso es lo negativo, pero él, ahí está, lo que ha hecho. Lo que ha hecho que... Sígale. Eso sígale. Sí, también. Yo no veo al presidente. Sí, trae algo. Sí, ahí le seguimos, Víctor. Ahí le seguimos con esos refuerzos. 7 torneos sin nada. Y ese sígale. No, Víctor, nada. No, te voy a corregir el dato. Perdón. De ligas dices tú. 7 torneos, sí. ¿De todos? Leagues Cup, Champions Cup. Ya son 13 torneos con Tato Noriega, donde no ganas ni uno. ¿no? Ni uno. Ni los de Matatena esos. Ni los que le gustaban antes a la afición. Por eso te digo que ya pasaron. Yo no los conté porque la verdad, tú sabes que a mí no... Fíjate, ahora Lucho dice, es que le han ganado las series de mata-mata. La Matatena, ha jugado la Matatena, dice. Fíjate, ahora van a ponderar eso. Como que ante la ausencia de campeonatos, de verdad, los que pones en las vitrinas, estamos recopilando triunfos insulsos. Pero los speech inicial, que bien agregó Claudio, yo solamente hablé de los técnicos que ha tenido bajo su proceso, no hablé de jugadores. Luego tú citaste algo que yo no mencioné, pero es más en contra de él. Los grandes jugadores que se han traído, porque ha traído nombres, pero es que ha traído grandes nombres de jugadores que en su momento crearon ese nombre. Sí. Pero con Rayados no ha pasado nada. ¿Es mejor Duilio Davino como presidente en cuanto a gestión de lo del Tato Noriega? ¿Se extraña a Duilio Davino? Pero es que Duilio fue campeón con Monterrey. Entonces, pero Duilio cometió errores puntuales, como la salida de Banjoni, un error de Duilio. Eso no se lo va a perdonar nunca, que se fue Banjoni. Querían echar a Celso Ortiz también. Se fue en su momento el portero Barovero por el tema de la edad. Yo esas no se las perdono a Duilio. Esas son de él Duilio. Trajo a Hugo González. Él trajo a Hugo González. O sea, hay cosas que Tato... Al menos en lo que nosotros medimos... André, pero soy campeón, ¿no? No, pero nosotros tenemos que medir más allá. Mira. Estás comportándote como un aficionado de la butaca 3, Víctor. La verdad, nosotros tenemos que ser analistas. Mi trabajo aquí, a mí me pagan por ser analista de deportes. No por pensar como ay, campeón o campeón. Eso te lo haga cualquier... Tienes que elevar. Está muy bueno. Sí, Duilio, que en aquel momento de su consagración dice... Porque él fue el que dijo, ¿no? Ganar la Conca no supo nada. Semifinales en Liga y ganar la Conca. Fue el verdad que dijo eso. Sí. Eso habla de
lo grande que fue el tipo Pero mira, como pero directivo que al dice, final- ganar al la final- Conca es la chupaleta que le gusta al señor. Oye, Lucho, por al ejemplo. final, para decir si un buen directivo o no, el campeonato influye mucho, muchísimo, sí, eso ¿no? Porque hoy está claro. tú estás criticando a Duilio porque se fueron. Duilio terminó siendo campeón y todos presumen ese campeonato en México, ganarle a la América ya, entonces también lo hizo bien. Pero pensar, Barrón, ¿quién es mejor directivo o no? Si es una pregunta difícil. Para mí el Tato está muy preparado, muy preparado, muy preparado. Creo que él quiere, lamentablemente los proyectos o el proyecto que él tenía, pues no se le ha dado, pero yo creo que no se le ha dado desde que él llega cuando hace ese tipo de cambio. Yo lo veo así, yo lo veo así. Yo creo que era una oportunidad más a Víctor. Para mí Fíjate, Víctor era el indicado para haberse quedado mínimo 6 meses más. Oye, Tato, vienes llegando, dame la oportunidad de 6 meses más. Me gusta lo que dices, Diablo, porque tiene mucho sentido. La curva de aprendizaje, cuando se va Luis Miguel Salvador, pusieron adjunto a Duilio para que fuera agarrando el hilo del trabajo que le iba entonces a él a devenir. Viene entonces el cambio de dirigente, llega el Tato con poca experiencia porque la dirigencia de Santos o la de Morelia que llegó a encabezar en algún momento, nada que ver con Rayados. No, nada. La presión, nada que ver con Rayados. Entonces le cae de sopetón, ya pasaron 3 años de que Duilio asume y es campeón, entonces en estos 3 años ya debería de tocarle en ese periodo de 3 años, ¿no? Que agarras como que la curva de aprendizaje y te estabilizas. La pregunta aquí es, lo que decía el Diablo, tuvo un presidente, un entrenador exitoso. El señor Duilio creyó en Mohamed cuando le pidió el equipo y se lo regresaron. Porque a mí la que me contaron fue, regrésame a mi equipo cuando se va Diego Alonso. ¿Qué pasa con el señor Mohamed? Te saca campeón y te hace un gran mundial de clubes. Pero Acá, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que suceder para que el Tato Noriega pueda ser campeón, Lucho? Si dices tú que él no pero cobra el penal, para mí- sí, tienes no. que buscar un gran entrenador. ¿Tú crees que con Torrent va a ser un gran entrenador? Los entrenadores le han quedado corto a Tato. Los entrenadores le han fallado al Tato. Porque la elección ha sido mala. Exacto. A ver, te lo han voy a decir. buscado de Muy bien, todo, ha sido ¿no? mala. Lucho, por yo me eso. acuerdo perfectamente Ahí cómo es donde ha hablaba fallado. de cómo se llama, del Micho cuando llegó. Sí, Cómo lo bien, hablaba. maravillas, Antes de claro, llegar, claro. Y ahora no le ha resultado, pero por eso, Porque- dejen de hablar así, incluyo a muchos aficionados, dejen de hablar así cuando llega un jugador o un técnico, que ya somos los campeones, que somos los mejores, que quién nos Con este detiene. sí. Dejen de hablar así porque se ve muy soberbio. Tú al Micho lo tenías acá arriba. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Sí, porque ¿Cómo yo me hablabas de él? aventé los Y al partidos de River Plate, Mira lo que fue estás campeón hablando. con River. Pero ahorita estás hablando mal de él porque quedó mal. Por eso hay que ser más mesurado para hablar, No, nada más. no, a ver, Diablo, yo no te digo qué opines. Dame libertad a mí. Dame libertad de opinar. ¿Por qué me vas a decir qué opinar, Diablo, por favor? ¿Quién te está diciendo qué opinas? Yo te estoy Tú diciendo. me dices que sea mesurado. Yo voy a decir lo que Claro, yo quiera. consejo, Lucho. ¿Cómo hablaste de él? Tengo Te está libertad. dando ¿Cómo hablaste de él? No me ¿Cómo amarres las hablaste de él? manos, Diablo. ¿Cómo hablaste de él? No me ¿Cómo amarres hablaste- las manos. Pero contéstame, ¿cómo hablaste de él cuando llegó? Yo recuerdo muy bien, ¿cómo hablaste de él? Porque claro, yo pregunté en Argentina, vi partidos de él, vi eliminatorias de él y todo era miel sobre hojuelas. Vino acá y él nos decepcionó. Los técnicos han Fue decepcionado bien al sobre Tato. hojuelas, cómo se peleó con todos los jugadores de River. en Fue la- con un grillo que se llama Enzo Pérez que nadie lo quiere. Porque investigué eso. ¿Y Miguel es Borja? un grillote. ¿Y Miguel Borja? Nadie lo quiere, al Miguel Borja se lo ha corrido, hombre, Y también. a Micho, no, pues lo quieren un No montón. digas, Tan es el- así que el lo grillo regresaron. de Enzo Pérez. Bueno, Por eso se califica el trabajo de Tato, es lo que estamos hablando. y ahora, Me parece que ha Domenech fallado. Torrent, ¿qué pasa? Llega con unas áreas de oportunidad en sus declaraciones y sus maneras. Es el técnico que le va a dar el título, el anhelado campeonato a un señor que trae la presión encima. El Tato Noriega, ustedes le pregunto, ¿ustedes creen que trae presión o no trae presión el Sí, Tato por ser campeón? claro. Tanto así El ¿Cómo Tato no, se va a no? demacrar este año si no Tanto gana así, una, claro ¿eh? que sí. que en el mundillo del fútbol a nivel nacional se cita que este es el último semestre del Tato. Si no es campeón, Y te voy a dar un dato Vale. más. Un Venga, dato, Lucho. un dato. Mauricio Culebro tiene un título de liga con Tigres en 4 años. Y te voy a decir algo. Ha hecho un gran trabajo con Tigres. Ha hecho un gran trabajo con Tigres que no tenemos que medir. A ellos no los tenemos que medir por campeonatos. No seamos como los simplistas de Twitter, que hay que pedirles ya la IFE para que tengan uno. cuenta. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Ese uno que tiene lo ha mantenido en el cargo hasta el momento, porque estoy seguro que si no hubiera sido campeón contra Chivas, Ha hecho un gran trabajo, señor ya Culebro. sabíamos Ha hecho un que gran iba a trabajo. ellos están sujetos No, a los no, resultados, Lucho. Pues malamente, malamente. Es que así es el Lo- fútbol. no, No sé en presidente, dónde los trabajes o a qué técnicos te no. dediques, pero Los si a ti entrenadores no te no, piden esos no. resultados, Bueno, si no das- si a ti no te piden resultados, entonces a lo mejor estás en Disneylandia viviendo, ¿eh? Puede ser, pero todos los resultados se te exigen en un trabajo. Si no los traes, y más con inversiones como las que ha hecho el Monterrey, millonarias. Nunca en la historia de Monterrey había gastado tanta lana en refuerzos y en técnicos. ¿te doy un dato? Llegó un momento, Víctor, donde pagaban 3 sueldos de entrenador. Sí. Más los Al mismo jugadores, tiempo, más los los dos jugadores que de corridos repente han tenido y el que hacer lo actual. mismo. ¿Te doy un dato?
¿Cuántos torneos tiene el Pruto, Lucho? ¿Cuántos torneos tiene el Monterrey que no es campeón, Lucho? ¿Te acuerdas? 2019. 10 torneos. 10 torneos. Y te estoy diciendo, estamos hablando que es 7 torneos del Tato. O sea, de esos 10 torneos que no ha ganado el Monterrey, 7 han sido con la dirección del Tato. Yo no vi al presidente del Toluca Nada más, un meter dato. el penal. Más un dato, digo. Yo no vi al presidente del Toluca. ¿Tú lo viste? Yo vi al presidente del Toluca traer a Paulinho y a Eliño. Jugadores que sí rindieron. Y acá también trajiste Ramos. Hasta con Hugo Y González, regresara, mira, en una regresara que final. no querían en Guadalajara, ¿verdad, Alex? Bueno, en fin. Señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con Lucho Ibarra o están de acuerdo con el señor Claudio Núñez y Víctor Manuel Hernández? ¿Usted de qué lado es? Respóndanos en redes sociales. Vámonos a la pausa.